Herr Scholz, können Sie morgens eigentlich noch ruhig in den Spiegel schauen beim Gedanken an die geballte Inkompetenz? Schweigen Sie immer noch zu den Verantwortlichen für diesen offenkundig staatsterroristischen Akt. Unter Ihrer Regierung wird Deutschland vollends zum Gespött der Welt und wird in den Augen neutraler Beobachter einem Entwicklungsland. Amigos, me gustaría compartir con ustedes una de las intervenciones más sorprendentes y emocionantes de la líder del partido Alternativa para Alemania, Alice Weidel, en el Bundestag. Su discurso literalmente sacudió el parlamento alemán e hizo que Olaf Scholz, el canciller de Alemania, se ruborizara de vergüenza. Weidel criticó tan duramente a la coalición gobernante por su política absolutamente miope, que ha llevado al país a una profunda crisis energética, económica y política, que las paredes del Bundestag casi temblaron ante su crítica mordaz. Sinceramente, no recuerdo la última vez que se criticó de manera tan abierta y ante el mundo entero al liderazgo de Alemania. Amigos, ahora les contaré y mostraré lo que Weidel dijo en el Bundestag y compartiré algunas reflexiones sobre lo que está ocurriendo en Alemania. Así que prepárense para escuchar uno de los discursos más destacados en la política alemana. Vamos allá. Antes de empezar, quiero decir unas palabras. Lamentablemente, Alemania ha caído al nivel de un enano político y económico. El país nunca ha tenido una gran influencia política, debido a los conocidos resultados de la Segunda Guerra Mundial y su soberanía limitada, pero siempre fue una potencia económica. Sin embargo, Scholz y su equipo han logrado desmantelar todo el potencial económico de Alemania y hundirla en una crisis terrible, como nunca antes había visto el país, quizás solo comparable con la situación después de la Primera Guerra Mundial, pero en aquel entonces había razones objetivas, como las reparaciones y la devastación de la posguerra. Hoy en día, la causa del estado lamentable de la economía son los políticos miopes, cuya competencia profesional es seriamente cuestionable. Al menos eso es lo que Weidel dice públicamente. Escuchen el primer fragmento de su discurso. Cita: Señor Scholz, aún puede mirarse al espejo tranquilamente, considerando su evidente incompetencia. Können Sie morgens eigentlich noch ruhig in den Spiegel schauen beim Gedanken an die geballte Inkompetenz? Esta serie de fracasos de la que es responsable el gobierno que usted lidera, ¿cómo puede permitirse tolerar a un ministro de Relaciones Exteriores tan incompetente? Sie leisten sich eine Außenministerin, die in ihrem Dilettantismus auf dem internationalen Parkett mal eben eine Kriegserklärung an Russland verkündet, que a nivel internacional declara la guerra a Rusia, lo que deja atónita al resto de la comunidad mundial y le provoca un gran temor. ¿Por qué hay que dar tantas explicaciones? Un ministro de Relaciones Exteriores que se siente responsable no solo por todo el mundo, sino también por un país que, cito, está a cientos de miles de kilómetros de nosotros, aparentemente en algún lugar del sistema solar. Die, ich zitiere, hunderttausende Kilometer entfernt liegen, also irgendwo da draußen im Sonnensystem. Es simplemente increíble. Mientras tanto, el ministro de Economía, Habeck, viaja por todo el mundo abordando temas de protección del clima. Anuncia la firma de grandes acuerdos de suministro que se desmoronan de inmediato y no oculta sus sueños de que Alemania sea absorbida por un Estado federal de la UE, dirigido por Bruselas. No hay palabras. Por supuesto, tiene razón, eso es exactamente lo que queremos. Y eso sin mencionar a la ministra del Interior, quien pronto se convertirá en ministra a medio tiempo, con planes de abusar de su poder en su cargo durante la campaña electoral de otoño, para crear una red de seguridad para sus ambiciones profesionales, obsesionada con su lucha contra los derechos y con abrir las últimas compuertas que han contenido el flujo de migrantes. Mediante la adopción de esa ley inconcebible sobre la concesión de la ciudadanía, ha descuidado desde hace mucho tiempo su tarea principal en este puesto, garantizar la seguridad de los ciudadanos. O el ministro de Salud, Lauterbach, cuya imagen se ha convertido desde hace tiempo en una caricatura tragicómica. Oder ihr längst zur tragikomischen Karikatur gewordener Gesundheitsminister Lauterbach, der offenkundig, quien abiertamente se dedica solo a intentar desviar la culpa por la adopción de medidas mal concebidas para combatir la pandemia y por los fracasos en todas las demás tareas hacia otros. Un gobierno así no puede ser tomado en serio por nadie. Bajo su liderazgo, Alemania se convertirá definitivamente en el hazmerreír del mundo entero y, a los ojos de los observadores neutrales, se parecerá cada vez más a un país en vías de desarrollo. Unter ihrer Regierung wird Deutschland vollends zum Gespött der Welt und wird in den Augen neutraler Beobachter einem Entwicklungsland
En este sentido, realmente se les puede considerar dignos sucesores de Angela Merkel. Amigos, hagamos una pausa aquí. Antes de pasar a las declaraciones más resonantes de Weidel, quiero decir unas palabras. Aunque no he vivido en Alemania, como observador externo me resulta evidente que Merkel, en comparación con la actual coalición, es simplemente un maná del cielo. Al menos porque la economía no estaba tan deteriorada, y además Merkel rara vez se veía envuelta en escándalos, lo que no se puede decir de Scholz, quien incluso apareció en público con un ojo morado, completamente golpeado por la vida. En cuanto al resto, estoy completamente de acuerdo. El semáforo es, sin duda, una caricatura de un gobierno. Hay que buscar mucho para encontrar una concentración de errores tan grande como la cometida por Habeck, Baerbock y otros representantes del liderazgo alemán. Solo podrían competir con el abuelo que ya ha salido de la carrera, pero al menos en ese caso es comprensible. Razones naturales, problemas de salud y edad. Después de todo, la persona tiene casi 82 años y al menos a él no le da vergüenza cometer esos errores, aunque no sean aceptables. Pero amigos, Habeck, Baerbock, ¿qué edad tienen? Ahí claramente todo está bien con la salud. El problema es de otro tipo. Señores, 360 grados o 100.000 kilómetros. Esto da ganas de llorar, incluso para mí, como alguien que no vive en Alemania. No sé qué sienten los alemanes cuando escuchan estas perlas, pero en general no es sorprendente que estas personas apenas sean respetadas por sus propios socios en la Unión Europea. En alguna ocasión me encontré con un artículo en el que los bálticos se burlaban de Alemania. El sentido era este: ¿cómo van a defender los alemanes a los países bálticos si no pueden ni defenderse a sí mismos? Y la prueba de fuego que muestra claramente el estado actual de Alemania son sus relaciones con Polonia. Sinceramente, no había visto antes a polacos tan descarados en su actitud hacia Alemania. Antes esto no ocurría. Incluso con Merkel había intentos de presionar a Berlín, pero siempre había una respuesta contundente. Ahora veo cómo los alemanes literalmente se doblegan ante los polacos. Hacen todo lo posible para no estropear las relaciones con ellos. Incluso discuten con ellos las cuestiones de las reparaciones y están dispuestos a pagarles por los daños causados durante la Segunda Guerra Mundial. Esto solo demuestra que Weidel tiene razón. Alemania puede haber llegado a ser, o ya es, el hazmerreír de lo que se conoce como la comunidad internacional. Y ahora, amigos, escuchen otro fragmento no menos impresionante de su discurso. Cita: sus logros en política exterior ni de lejos se comparan con los de los anteriores cancilleres, como Konrad Adenauer o Helmut Schmidt. Una y otra vez, en cuestiones cruciales para el futuro de nuestro país, se exponen ustedes al ridículo como colegiales. Ein ums andere Mal lassen Sie sich in Fragen, die für die Zukunft unseres Landes von entscheidender Bedeutung sind, wie ein Schuljunge vorführen. Se quedaron horas al margen mientras el presidente de los Estados Unidos anunciaba a la prensa mundial que Estados Unidos tenía los medios para evitar la puesta en marcha del gasoducto báltico Nord Stream 2. Han pasado ya 6 meses desde la explosión de ambos gasoductos y ustedes siguen en silencio, sin nombrar a los culpables de este evidente acto de terrorismo de Estado. Schweigen Sie immer noch zu den Verantwortlichen für diesen offenkundig staatsterroristischen Akt. El júbilo de los Estados Unidos, expresado por la subsecretaria de Estado de los EU, Victoria Nuland, al afirmar que lo que queda de la infraestructura crítica para el suministro energético de Alemania es solo un montón de metal en el fondo del mar. Podría ser una respuesta a la pregunta sobre los culpables de esto. Sin embargo, los ciudadanos de nuestro país esperan de ustedes una explicación. ¿Quién llevó a cabo el ataque contra esta arteria vital de la industria alemana? Quieren escuchar de ustedes qué medidas concretas han tomado para restablecer el suministro de energía barata y accesible a Alemania, incluyendo la proveniente de Rusia. Und Sie wollen von Ihnen hören, was Sie konkret unternehmen, um die Belieferung Deutschlands mit günstigen und verfügbaren Energieträgern auch aus Russland. La mezcla de suministro de gas natural licuado de EU a precios inflados no es la solución al problema. El rápido aumento de los precios, junto con la alta inflación provocada por la política del BCE, ha causado una caída del poder adquisitivo de los ingresos reales de los ciudadanos en un 4% el año pasado. Una disminución del nivel de bienestar de esta magnitud no tiene precedentes en la historia de Alemania. Es algo sin precedentes. Señor Scholz, empujan a la clase media hacia la pobreza y trasladan la producción fuera del país, a manos de empresarios estadounidenses que se benefician de bajos impuestos y energía barata, mientras que su propia industria está protegida por medidas proteccionistas. Esto es inconcebible, y además ustedes contribuyen a su propia desindustrialización. Los aerogeneradores con los que su gobierno pretende seguir llenando todo el país no son la solución al problema, solo consumen subsidios en vano. Son simplemente un dispositivo para la destrucción de recursos financieros que solo agravará nuestros problemas energéticos. Si no sopla el viento, 50,000
50.000 o incluso 100.000 aerogeneradores producen la misma cantidad insignificante de electricidad que los 30.000 que ya han desfigurado nuestros paisajes. Los llamados recursos de energía renovable generan actualmente menos electricidad que las 3 plantas nucleares que aún están en funcionamiento. Sacarlas de servicio será un suicidio para nuestra economía. Ahí en el SPD se ríen, pero nosotros podemos imaginarlo. Se puede seguir asestando golpes a los ciudadanos y a la economía y declarar que el debate sobre el cierre de las últimas 3 plantas nucleares está cerrado. Alemania necesita volver a la energía nuclear. Realmente lo necesitamos. Sí, amigos, no hay duda. Weidel dio en el clavo. Su discurso es impresionante, especialmente el pasaje sobre los Nord Stream. En presencia de Scholz, el famoso abuelo autopropulsado amenazó con encargarse de la infraestructura crítica de Alemania y por eso esta infraestructura fue destruida, mientras que los Hercule Poirot alemanes no pueden averiguar quién fue el responsable, justo bajo sus narices. Están alimentando a la opinión pública alemana con las versiones más fantasiosas. Se dice que 6 librepensadores de un país conocido decidieron dar un paseo en yate por donde pasa el Nord Stream. Aficionados al buceo, por cierto, dejaron un dispositivo, boom, y de alguna manera lograron escapar. Leo la prensa alemana y no puedo evitar sorprenderme. ¿Acaso no les resulta ridículo? ¿No se dan cuenta de que los servicios de inteligencia alemanes están completamente desacreditados, al igual que las fuerzas del orden? Y nadie presta atención a un hecho importante. Aquí va una pista para los investigadores alemanes. El tuit del actual ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, que escribió: "Gracias Estados Unidos", con una foto del Nord Stream. Después de esto, creo que podrán sacar conclusiones. O quizás no. En cuanto a la energía y el cierre de las plantas nucleares, eso es otro chiste. ¿En qué pensaban Scholz y Habeck cuando cerraron las centrales nucleares? ¿En qué iban a calentar, como dijo Putin alguna vez, con leña? Según cálculos, para que Alemania cumpla con todos sus objetivos climáticos, necesitará 10 billones de euros. Eso es aproximadamente 500.000 millones de euros cada año. Y eso teniendo en cuenta que el presupuesto del país ni siquiera llega a los 500.000 millones. La pregunta es, ¿cómo piensan lograr estos objetivos sin endeudarse y sin destruir su propia economía? En fin, amigos, es divertido y al mismo tiempo triste observar cómo un estado que alguna vez fue poderoso se está convirtiendo gradualmente en un país del tercer mundo. Y a los alemanes parece que les gusta cómo humillan públicamente a su país, ya que Scholz sigue en el poder y aún no ha renunciado.